crédito que me financian los intangibles, los estudios, los costos de constitución de las empresas, el mismo repago de intereses. No hay líneas de crédito que me financien el tema de la inversión diferida. Aquí no tenemos, por ejemplo, IVA, ¿no? Aquí no tenemos IVA. ¿Por qué? Porque esto es una presupuestación que tenemos nosotros, por ejemplo, de materia prima que tenemos estocada, ¿no? Todo estocada. El IVA va a estar en el costo. Esto es inversión, ¿no? El IVA va a estar en el costo. Y lo que queremos nosotros con estas dos columnas es determinar cuál es el IVA de las inversiones. ¿Ya? Todos estos son ítems de costo, vuelvo a repetir, que van a estar incorporados en la parte de costo, ¿no? Están incorporados ahí. Por eso no lo tenemos el IVA acá. Bien, entonces, una vez determinado, ¿no?, la inversión total, uno define y en contacto con el ente financiador, ¿no?, ve qué puede financiarle, qué no puede financiarle y hasta cuánto financiar. Vuelvo a repetir, máximo, digamos, para tener una estructura, digamos, no muy riesgosa. Las mismas instituciones financieras dicen, máximo te puedo financiar un 70%, máximo. En este caso, por ejemplo, solamente han financiado 39%, ¿verdad? Pero muy bien, digamos, esta empresa podría también pretender un mayor financiamiento, pero la misma empresa ha indicado, tenemos capital suficiente y no es necesario, ¿ok? Máximo un 70% puede financiarse y un 30% aporte propio. Bien. Otra de las cosas que habíamos indicado que ustedes tienen que evaluarlo cuando estén mirando, digamos, sus proyectos que vamos a evaluar, cada uno de estos ítems tienen que ser detallados, o sea, su base de cálculo, de dónde salieron estos montos, porque en la parte económica financiera es una sucesión de cuadros, presentación cuadros como este y como el que le estoy mostrando. Esta es una hoja de trabajo para un proyecto, y fíjense que es puro cuadro, puro cuadro. Pero todos estos cuadros, todos estos ítems tienen que ser explicados de dónde salió, ¿ya? Entonces, se trabaja de esta manera y al pasarlo al informe, en el trabajo, ya en el documento, uno tiene que explicar de dónde salió. Y la explicación, básicamente, de las inversiones, los costos, la proyección de ingresos, la base de cálculo está, como habíamos indicado, en el estudio de ingeniería. El estudio de ingeniería me indica el detalle, máquinas, equipos, vehículos, muebles, etc. Ahí está la explicación. Ahora, trabajo ya operativo es de dónde salió este monto. Cuando sabemos que la explicación tiene que venir por un lado, pero el cálculo, ¿no? El cálculo, ustedes tienen acá hojas de trabajo adicionales de dónde salió este monto. Maquinaria, equipo, 40.000. Por aquí ya le cambié 60.000, por ejemplo, por cuestiones de ejemplo, ¿no? Por cuestiones de ejemplo. ¿Ok? Pero ustedes tienen que tener subcuadros de trabajo. ¿Y qué es el detalle de dónde la explicación? Maquinaria, equipo, ¿no? De acuerdo a la ingeniería del proyecto se ha determinado que se requiere estos dos tipos, esta maquinaria en este caso, ¿no?, que tiene un costo de $40.000 por unidad y su transporte va a ser equivalente a 20, por decir. Nada que ver el transporte, el valor, ¿no?, con el transporte que decía. Pero este es el detalle que yo le decía. ¿De dónde salió la plataforma, el ítem de plataforma digital, los 2090? ¿Dónde está 2090? Es preinversión. No está pues por aquí, está mal, ¿no? Está todo este detalle. Este es objeto de ejemplo, ¿no?, que ustedes tienen que acompañar cada ítem con la explicación correspondiente. Ok. Bueno, vámonos a la parte de financiamiento. En la parte de financiamiento, primero vamos a ver la parte teórica, para que ustedes puedan copiarla también.
parte de financiamiento. Una vez uno ha determinado los montos totales de la inversión, como lo hemos presentado en el cuadro anterior, se viene ya la parte de qué es lo que vamos, cómo la vamos a financiar. Hay dos fuentes de recursos, ¿no? Internas y externas. Los recursos internos, pues, son los recursos propios, ¿no? Los aportes de capital, ¿no? Aportes societarios, etcétera, etcétera. Y los recursos externos son los que provienen, pues, de fuentes que no son internas de la empresa, ¿no? Lógico, ¿no? Como los financiamientos que pueden venir de la intermediación financiera, que son los bancos, las cooperativas, o pueden venir del mercado, el mercado, digamos, de valores, ¿no? La bolsa de valores, ¿no? En la bolsa de valores uno puede levantar, digamos, aporte propio, o sea, la emisión de acciones, o puede levantar también deuda, ¿no? Con la emisión de bonos o deuda. Son dos opciones. Definida la estructura, uno define, digamos, cómo lo va a financiar, cuál es la fuente correspondiente. Supongamos que sea la intermediación financiera, o sea, los bancos o cooperativas, ¿no? Se va a analizar la mejor alternativa de financiamiento, o sea, cuáles son las condiciones del banco A, banco B, banco C, y en función de ellas se define cuál es mejor financiamiento que pueda tener la empresa, ¿no? Definido cuál es el mejor financiamiento para la empresa, se elaboran los cuadros de cumplimiento de las obligaciones financieras. Ya, vamos a mostrarla con los ejemplos. Lo tenemos. Entonces, en este caso, por ejemplo, se ha definido que el proyecto va a tener esta estructura financiera, como habíamos comentado, $50,000 que va a financiar un financiamiento para el activo fijo y $5,000 el capital de operación. Se busca la mejor alternativa y supongamos que sea el banco B, banco fácil, ¿no? ¿Okay? Lo voy a borrar esto para que no. Banco B, por ejemplo, ¿no? Banco fácil. O banco C, este otro, ¿no? La mejor alternativa. Supongamos que este sea banco C. No quiere decir que el mismo banco me financie las dos cosas, ¿verdad? Estas son las condiciones de los créditos. Básicamente, digamos, se toma en cuenta estas cuatro condiciones fundamentalmente para evaluar la mejor opción, ¿no? ¿Qué monto nos puede financiar? ¿A qué tasa de interés? El plazo de repago y el periodo de gracia. En total, 5 años. ¿Ok? 5 años de plazo con 1 de gracia. Ahora, la tasa de interés de los créditos direccionados a financiar la inversión fija son, o sea, las condiciones, en otras palabras, de los créditos direccionados a financiar la inversión fija son un poco, en la intermediación financiera son mejores que las del financiamiento del capital de operaciones, ¿no? Porque esto es a corto plazo. E indudablemente también esto es por el tema de la garantía, ¿no? Acá viene la garantía de los inmuebles, las obras civiles, etcétera, ¿no? Físicas fundamentalmente. Y acá las garantías se dan básicamente en activos, digamos, no fijos, ¿no? O sea, activos que se consumen más que todo. A ver, me explico. El financiamiento del capital de operaciones, en nuestro caso en Bolivia, son, digamos, muy reducidos, digamos, las opciones. Y a lo máximo nuestros bancos nos están financiando lo que es, digamos, los inventarios más que todo, los stocks, ¿no? O sea, eso que pueden ellos verificar, asegurar, ¿no? Y que por medio esté una aseguradora viendo el movimiento de los stocks, ¿sí? Por eso, o muchas veces, digamos, también, digamos, están financiando el tema de los créditos, o sea, que dan para que la empresa lo repase a sus proveedores de materia prima. Por ejemplo, una empresa en un determinado año dice, yo preciso comprar materia prima
por determinado monto. Pero esa materia prima tengo que asegurarme la provisión de materia prima y mis agricultores, mis proveedores, bueno, tienen dificultades de acceder a los bancos, ¿no? Por lo general, digamos, la producción agrícola tiene esas características, ¿no? Son pequeños productores y tienen dificultades de acceso bancario. Entonces, la empresa actúa como, digamos, su prestamista, o sea, su proveedor de esos recursos financieros, ¿no? O sea, da adelanto, en otras palabras. Entonces, por ahí vienen los financiamientos al capital de trabajo. Y las condiciones son, digamos, por esas características, digamos, que el bien que tienen de garantía, digamos, tiene esas características que va a ser utilizado, ¿no? La tasa de interés es mayor y además el plazo de repago, en nuestro caso, son 180 días, más o menos por ahí. Bien reducido es el tiempo, bien reducido. Por ejemplo, aquí están viendo que solamente están financiando la parte ¿no? de insumo, ¿no? Esta energía eléctrica no debería incluirse, ¿no? ¿Verdad? De insumo. Pero no te están financiando sueldos y salarios como capital de operación. O sea, eso entre los comentarios que podemos hacer de lo que uno se encuentra en el sistema de intermediación financiera. Las condiciones del crédito de inversión fija son siempre mejorcitas que las de condiciones del capital de operaciones. Por eso tenemos que hacer el detalle de las obligaciones tributarias o financieras de acuerdo a las características de cada una de las líneas de financiamiento que opte el proyecto, ¿no? Y este es el cuadro de obligaciones financieras. ¿Okay? Los $50,000 con un año de gracia, ¿verdad? Un año de gracia. Este de aquí quiere decir que recién se paga a final de gestión, pero aquí está el año de gracia. Periodo de gracia pues conlleva que no de allá, digamos, el pago correspondiente de la amortización, ¿no? Del crédito y los intereses calculados periodo por periodo de acuerdo al saldo deudor, ¿no? Aquí hay un método, digamos, de una cuota fija de amortización y en total la suma de los intereses más la cuota, digamos, más la cuota de amortización es una situación variable, ¿no? Hay otro método, no sé si el francés o el alemán, donde la sumatoria de estos dos es fijo. Bueno, todo eso depende de las características, digamos, digamos, de crédito del banco, ¿ya? Fíjense aquí, los años operativos, aquí vamos a hacer un ejemplo de la inversión diferida. Este monto va a costos, ¿no? O sea, el costo del financiamiento está dado por el interés, o sea, el interés es el costo del capital. Esto va a costos. Y esto de aquí va a flujo, es un flujo de caja. No hay que incorporarlo en los costos porque le cae el impuesto nacional. ¿Sí? Ahora, vámonos nuevamente a los intereses. En el periodo operativo, los intereses son costos. Y en el periodo preoperativo, los intereses son intereses preoperativos. Esto va a inversión, 2.750. Intereses preoperativos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro la parte de los intereses y las amortizaciones? Los intereses son costos, salvo los que están en el periodo preoperativo, que son inversiones diferidas. Las amortizaciones es flujo, es un flujo. Nos explicamos un poco mejor. Por ejemplo, los intereses en los costos, fíjense que me estoy yendo a la pestañita de costos, he calculado mis costos totales, pues voy a tener intereses por el capital de operaciones como un costo variable, 750, 375. ¿No? 750, 375.
Y voy a tener estos intereses de acá como costo fijo, ¿no? Costos fijos son intereses por el financiamiento de la inversión fija, ¿no? Los mismos montos. ¿Dónde van las amortizaciones? Bueno, vámonos. ¿Dónde van los costos? Van al estado de resultados. Aquí tenemos los intereses, es un costo. Repetimos, los intereses de la inversión fija es un costo. Las amortizaciones van al flujo de caja, es un flujo de caja. La amortización de los dos créditos me tiene que reponer lo que recibí como crédito, 50.000 por un lado y 5.000 para capital de operación. ¿Sí? Es un flujo. ¿Algo más sobre la parte de financiera? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya comenzó a dar vuelta mi equipo. Adelante. En el caso de que nosotros optemos por un financiamiento externo, debemos definir qué opción de financiamiento externo nos conviene más. ¿Eso hay que Claro. mostrarlo en el documento o Eh, simplemente ya la que hemos escogido? este, a objeto, digamos, académico hemos indicado, ¿no? Pero ya en un documento ya uno puede indicar, resumirlo, ¿no? Se ha hecho un análisis, averiguado todas las opciones de financiamiento y la mejor, sin estar indicando, es esta. La B para financiar el capital de operaciones, entre otras opciones posibles, y la C para el capital de operación. O sea, en concreto, en un documento ya, digamos, que no sea académico, eh, simplemente con eso podemos aclarar, o no aclarar, directamente no indicarlo. O sea, ustedes van a ver, digamos, en los trabajos que tienen, algunos de ellos han mostrado las diferentes opciones, han puesto ahí las condiciones de los diferentes bancos y dicho, este es el mejor. Ahora, otra de las cosas que hay que ver es que cuando uno define la mejor opción, no quiere decir irse únicamente a la tasa de interés. Por ejemplo, el banco A me pone 12%, este 11, los otros 11, 11.5, porque 11% es menor, esta es la mejor opción. No, hay que tomar en cuenta todo el aspecto del horizonte en que va a estar, digamos, definido ese financiamiento, como qué características, digamos, de cuanto a años, digamos, de gracia le pueden dar, porque eso es muy importante para un proyecto, ¿no? Un proyecto, los primeros años o cualquier actividad, dice, bueno, yo me estoy endeudando. Y endeudarse quiere decir de que voy a tener que cumplir esas obligaciones, devolver el dinero y pagar intereses de paso. ¿Vamos a tener o no vamos a tener liquidez? Entonces, en el mejor de los casos, uno tiene que negociar, digamos, el tema de la amortización correspondiente. Hay que amortizar, ¿no? O sea, si yo consigo, digamos, periodo de gracia, mucho mejor, ¿no? Mientras más largo, porque solamente ahí vamos a cancelar, digamos, los intereses. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eh, a seguir, ya hemos visto inversiones, ya hemos visto el financiamiento y vamos a ver todo lo que es proyección de ingresos y costos. ¿Ok? Proyección de ingresos y costos. La proyección de ingresos y costos se lo elabora en función al programa de producción que hay en la parte de la ingeniería del proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un programa de producción.
Este es un programa de producción, ¿no? Para este caso. Se va a producir esta cantidad de casco año a año. El programa de producción, ya explicamos en la parte de ingeniería, se lo elabora en función al mercado, de demanda dirigida al proyecto y en función a la capacidad de producción que tiene la planta. Por ejemplo, el programa de producción ha sido esta. Esta es la base de cálculo, ¿ya? Para los ingresos. Y la base de cálculo para los costos directos son los requerimientos que se han determinado para esta cantidad de productos que se tienen año a año. Por ejemplo, en este programa de producción nos está mostrando la cantidad en kilogramos, ¿no? De polietileno, de alta densidad, de polietileno master batch, no sé cómo es, ¿no? De polietileno de baja cantidad en kilogramos, esta es la cantidad. Y estos son los kilowatt hora, ¿no? Son las bases de cálculo. Lo único que tenemos que poner aquí es el costo correspondiente. Bueno, vámonos a la base, a la parte financiera. Esta es la base de cálculo, programa de producción. Entonces, ¿cómo vamos a proyectar los ingresos? Los ingresos, ya sabemos, nuevamente repetimos, han sido definidos ya en el programa, no los ingresos, sino el programa de producción, cuánto vamos. Lo único que tenemos que poner es el precio. Entonces, tenemos que hacer un cuadrito, por ejemplo, aquí tengo los ingresos, ¿verdad? ¿Cuánto va a costar el casco por unidad? $4. Este $4, ¿de dónde sale? ¿Ah? Del estudio de mercado. Los especialistas de mercado me dijeron 4. ¿Ya? La parte financiera no define nada, no tiene por qué hacer cálculo. Sobre estos 4 vamos a ver qué resultado tiene el proyecto. Ahora, ¿cómo tenemos año a año los ingresos? ¿De dónde salen este monto? Multiplicar 4 por el programa, lo que tenemos en el programa de producción. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Y todo esto hay que explicarlo, detallarlo, de dónde sale, ¿verdad? Aquí está el cuadro frío, pero hay que explicarlo de dónde sale. Creo que aquí no hay ninguna duda, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Aló? Por favor, un retorno. Quiero ver si mis alumnos no se han dormido. ¿Podría volverlo a explicar, Licen? Disculpe. Bueno, estamos entrando a la parte de la proyección de los Esa ingresos, última parte. ingresos y costos. Los ingresos y costos se dan en el periodo operativo, ¿no? Son los ingresos operativos y los costos operativos. ¿De dónde, cómo calculamos los ingresos o cómo debemos calcular los ingresos? ¿Ah? La base de cálculo es el programa de producción. Este programa de producción, se recuerdan, está en la parte de ingeniería del proyecto. Aquí vuelve a mostrarse lo que le dije al principio. La parte de ingeniería, la parte de financiera no define nada, solo multiplica, suma, resta, divide, hace las operaciones aritméticas básicas. ¿Qué quiere decir eso? Que para conocer la proyección de ingresos monetarios que va a tener la empresa, lo único que tengo que es remitirme a lo que se ha definido anteriormente. Por ejemplo, $4 lo definió el estudio de mercado, los especialistas de mercado. Y las cantidades de cascos que se van a producir se definió ya en la ingeniería. Lo único que queda hacer aquí es multiplicar, ¿no?, el precio por el programa de producción. Y tenemos los ingresos totales que va a tener proyectados año a año, que va a tener X proyecto. Eso era lo que quería que le expliquemos. Ya yo no le voy a explicar el programa de producción porque eso lo hemos explicado en la parte de ingeniería, ¿no? ¿Verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Está claro, ¿no? ¿Verdad?
Bien, ahora, ¿cómo proyectamos los costos? Ahí sí vamos a entrarnos un poquito más al detalle. ¿Ya? Pero, ¿qué quiere decir proyección de costos? Que uno tiene que presentar los costos proyectados año a año operativo. ¿Cuáles son los costos totales que tiene? Y hay muchos componentes de costo. Por ejemplo, en este ejemplo estamos poniendo una clasificación de costo fijo y costo variable. Hablemos un poquito al respecto, porque creo que es una de las preguntas. Me voy a ir acá. Nosotros hay muchas formas de clasificar los costos. Por ejemplo, tenemos esta clasificación de costos. ¿No? Podemos tener una, costos fijos y costos variables. Los variables. ¿Verdad? Estos costos, esta clasificación de costos, más que todo se la utiliza para efectos de un análisis económico de los costos, ¿no es verdad? Es para determinar cosas, aspectos como punto de equilibrio, ¿no? Ejemplo, punto de equilibrio, que puede ser expresado el punto de equilibrio en porcentaje, en ingresos o en producción, ¿no? Sí, yo puedo decir, mi punto de equilibrio es tanto por ciento del programa de producción de tal año, o para llegar al punto de equilibrio tengo que vender tal monto, o expresarlo el punto de equilibrio, tenemos que producir tantas unidades, ¿no? A eso se llama, ¿no? Punto de equilibrio, después precio de equilibrio, márgenes de contribución. ¿Se acuerdan del costeo directo o costeo, digamos, económico? Contribución, después razones de contribución y recuperación. Ok, ¿no? Todas esas cosas que podemos utilizarlo, ¿no? Porque análisis económico de los costos. Muy interesante, ¿no? Clasificarlo, ¿no? Y en proyectos, muchos proyectos lo utilizan de esa manera. Pero aquí, los costos fijos y variables, la clasificación de costos, hay que definirla desde el punto de vista de su relación con la producción, ¿no es verdad? Por ejemplo, los costos variables están directamente relacionados, ¿no? Con el volumen de producción. Ya sabemos eso, estamos repasando lo que ustedes conocen, ¿no? Producción. Los costos fijos están o no están relacionados a los costos fijos, no están, ¿no? Relacionados con el volumen de producción. Por ejemplo, aquí tenemos un caso. Costo fijo no quiere decir que es el mismo monto todos los años, no. Fijémonos si está o no está relacionado con el volumen de producción. Voy a aprovechar esto que estuvimos escribiendo aquí para mi otro curso. Por ejemplo, mira, aquí hemos clasificado en costo fijo y costo variable.
Fíjense ustedes que aquí en intereses, tenemos un ítem intereses aquí como costo fijo y tenemos otro ítem intereses acá como costo variable. ¿Por qué eso? Porque los intereses que me están financiando la inversión fija no están relacionados con la producción, a pesar de aquí que los montos son diferentes, miren. O sea que el monto no me determina la clasificación de que sea fijo o variable. ¿Ya? Fíjense. En cambio, los intereses que me están financiando el capital de operaciones son costos variables. ¿Por qué? Porque el capital de operación está relacionado con la producción. Si hay mayor producción, mi capital de operaciones tiene que ser mayor. Y a lo inverso. ¿Ok? Los sueldos, por ejemplo, ¿no? Hay sueldos, aquí están, mire, fijos, ¿no? Pero no por ello que son fijos, sino que se ha estimado que es el mismo personal que está todos los años. El costo fijo no está relacionado, los sueldos fijos no están relacionados con la producción. En cambio, los sueldos variables sí están relacionados con la producción. Aquí entrarían todos los operarios, sueldos de los operarios, porque si yo necesito o aumento la producción, voy a precisar más operarios. Pero sin embargo, si aumenta la producción, no voy a tener más gerentes generales, más gerentes de producción, etcétera. ¿Está entendido, no, verdad? Todo esto ya ustedes lo conocen. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, adelante. Ahora, el tema es de esta clasificación, porque van a ver ustedes clasificación de costo fijo, costo variable u otro tipo de clasificación. Cualquiera de ellas no interesa para efectos del proyecto. El tema es que los montos totales sean los mismos. Yo lo clasifique en costo fijo o variable o clasifique de otra forma que vamos a ver, el monto tiene que ser el mismo. Pero para tener los resultados en proyecto. Pero si yo quiero en el proyecto, por ejemplo, incluir algunos indicadores más ahí, bonitos son los clasificar en costo fijo y variable, porque ahí voy a calcular todas estas cositas que estamos poniendo acá, ¿verdad? Voy a calcular puntos de equilibrio y todo eso. Pero les adelanto un poco. En proyecto, lo único que nos interesa es conocer TIR, BAN, beneficio costo, o cualquiera una de ellas. Los otros son complementarios. Los otros indicadores son complementarios. Si yo quiero utilizar, digamos, para evaluar un proyecto, punto de equilibrio, son complementarios. Ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, la clasificación de costos. Ahora, esta clasificación de costos fijos y variables, uno tiene que tener mucha información para que a este nivel de proyecto uno pueda clasificar bien, porque hay costos semifijos o semivariables que uno tiene que tener más información. Por ejemplo, seguro. Fíjense aquí, seguros de inversión fija. Y seguros como inversión, no lo tengo aquí, no lo tengo. No, es que en este proyecto no hubo, y debería haber. Seguro como inversión, digamos, como costo variable, es el seguro que tengo que dar a este capital de operaciones, a los stocks, a este stock, ¿no? Porque este stock es una inversión, es una materia prima que está en mis almacenes. ¿Y qué ocurre si se quema, si hay un incendio? Tengo que asegurarla. Pero no voy a estar asegurando energía eléctrica, gastos generales y sueldos y salarios. ¿Sí? Entonces, esto está en relación a la producción. Entonces, el seguro es un costo variable. En cambio, el seguro de la inversión fija, todo esto es, digamos, un costo fijo, ¿no? Porque, excepto el terreno, ¿no? Todo esto tendría que financiarlo, ¿no? Estoy asegurándome ante cualquier, digamos, evento, lo que pueda ocurrir con lo que invertí. ¿Ok? Son todas esas cosas que uno tiene que tener, digamos, muy claritas. Bueno. Una ¿Sí? pregunta. Bueno, Adelante. en el caso de las inversiones fijas, si el terreno, por ejemplo, ahí veo que hay un terreno, ya estaría comprado, se lo
pondría igual el monto del terreno o se lo pondría cero? O sea, si ya yo tendría desde antes del proyecto el terreno. Esa es interesante la pregunta, y eso algo se nos había pasado. Ahora, muchas veces no es para confundir, ¿no? Pero ya como vino la pregunta y es muy buena, eso se llama costo hundido. Fíjense ustedes en la internet mientras estamos viendo costos hundidos o inversión hundida. ¿Ya? En ese caso no se lo incluiría, porque ya es una inversión que uno ha tenido y que lo único que está haciendo es una opción de utilización, de utilizarlo. Inclusive se indica de que el estudio de factibilidad podría ser un costo hundido, pero yo lo incluyo siempre como un aporte, ¿no? Un costo hundido. A ver, ¿alguien ha mirado en la internet qué son los costos hundidos? Para que nos lo explique. Por favor, ustedes tienen ahí su teléfono. Costos hundidos. Dice, en la economía y la toma de decisiones de negocios, un costo hundido es un costo retrospectivo que ya se ha incurrido y no puede ser recuperado. A veces los costos hundidos se contrastan con los costos anticipados, que son los costos futuros que se pueden incurrir o cambiar si se toma una acción. Sí, o sea, en otras palabras, hay otras, digamos, explicaciones que indican básicamente en proyectos, no hay que tomarlo en cuenta. No hay que tomarlo en cuenta. Bueno, yo le estoy contando la experiencia, por ejemplo. Yo he tenido, digamos, la experiencia porque enfrente tenemos, digamos, trabajamos con los bancos. Y muchas veces, digamos, uno se encuentra, lamentablemente, digamos, se encuentra, digamos, con un oficial de crédito o con un gerente de crédito que las concepciones estas no las tiene bien claras. Entonces viene de por medio la explicación, ¿no? ¿Verdad? Que hay que hacerla la explicación correspondiente, ¿no? Porque, ¿por qué no metiste? ¿Por qué metiste? ¿No? Este costo, ¿no? Cabalmente, ¿no? Eso es, en otras palabras, la pregunta de su compañera es, si yo tengo ya un terreno, ¿lo incluiría dentro de mi proyecto? Económicamente no, ¿no? Porque lo que nosotros queremos evaluar, lo que queremos evaluar es el resultado de toda esta inversión nueva que va a haber. ¿Ve? De toda esa inversión nueva. Uno dirá, y bueno, ¿por qué no incluimos esto? No, no está incluido ahí. No debería estar incluido. ¿Ok? Económicamente es así. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que es prudente que nos paremos aquí. Estamos escasos de tiempo y no por acelerar, que no quede claro. Estamos para despedirnos y para que quede claro, estamos entrándonos a los costos, ¿no? ¿Verdad? Y los costos tenemos que proyectarlos. Y los costos pueden presentarse de acuerdo a diferentes clasificaciones. Una de ellas, la más habitual, son clasificarlo en costos fijos y variables. Y hemos explicado, digamos, algunos aspectos de esa clasificación y el por qué. ¿Ya? La siguiente clase vamos a ir mostrando otro tipo de clasificación. Pero adelantándonos, lo importante para un proyecto es no ser tan complicado en la clasificación de costos. Ya esto lo vamos a ver más después. Podemos inclusive presentar los costos sin clasificarlos, ¿no? Pero el tema es que no, que el resultado por cualquiera de clasificación o no clasificación que optemos, tiene que ser el mismo monto. Es lógico pensarlo, ¿verdad? Pero vamos a explicar eso, el por qué, ¿no? El por qué, digamos, de lo más sencillo en proyectos, porque lo que nos interesa en proyectos es saber si la TIR o el BAN es bueno. No, digamos, todos esos otros detalles ahí de puntos de equilibrio y todo eso. Eso es complementario.
En proyecto se toma la decisión con la TIR, el BAN o el beneficio-costo. TIR o BAN. Beneficio-costo es poco utilizado. ¿Ya? Y para cálculo de la TIR y el BAN, nosotros precisamos esto, monto total. Nada más. No nos interesa cómo lo hemos clasificado. ¿Ok? Eso, digamos, pónganse, digamos, en la cabeza. La clasificación es optativa, ¿no? Como para que uno pueda hacer otras cosas ahí. Ok. ¿Alguna pregunta última, digamos, para que nos despidamos hasta la próxima clase? Bien, nos quedamos entonces acá y continuamos el día miércoles, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, jóvenes. Hasta Hasta el luego, próximo Lisa. miércoles. Y vénganse con sus preguntas porque, o complementaciones, ¿no? Porque yo sé que ustedes conocen toda esta temática. Hasta luego, jóvenes.